gloria en este ministerio. Gracias, Padre Santo. ¿Por qué no me trajiste aquí al valle, donde escucho mucho que si la muerte? No, donde el Rey de Gloria se manifiesta y se glorifica, donde las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús, donde principados y potestades están bajo los pies del Cordero, del León de la tribu de Judá que ruge. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Yo sé que sin ti no somos nada, Dios. Yo sé que sin ti no somos nada, Jesús. Yo sé que sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Pero hoy nos aferramos a ti. Hoy nos apropiamos de ti. Hoy levantamos esa palabra que dice que el que se une, el que se matrimonia, el que pacta con el Señor, un espíritu es con Él. Hoy tomamos tu palabra, Señor. Gracias. El Salmo 91 es un salmo poderoso de protección. Pero has hablado a mi corazón conforme Hebreos, que ahora tenemos un nuevo pacto fundado en mejores promesas. Hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Hoy somos el cuerpo de Cristo. Hoy estás desposado con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Gracias por traerme un lugar donde se adora tu nombre. Gracias, Señor, donde se proclama tu nombre, donde se invoca tu persona. Gracias, Dios mío. Yo bendigo a estos ministros, a estos padres ministeriales. Bendigo esta congregación, este ministerio. Y declaro multiplicación en todas las áreas, en todos los frentes. Primeramente, en lo espiritual, en los corazones. Y como una añadidura en todo lo natural. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, iglesia. Muchas gracias, pastores. Honro a sus pastores porque el testimonio que tengo de ellos, de parte del Espíritu Santo, es hermoso. Honro a sus pastores porque son muy valientes. No nos conocemos realmente, pero ellos creyeron que el Espíritu Santo puede usar un micrófono. Aquí hay dos micrófonos, este y este, ¿verdad? En el mejor de los casos, el Señor de vez en cuando usa burros. Y así lo veo. En su misericordia puede usar este burro que nació en Cuba hace 14 años casi. Ya en enero se va a cumplir 14 años que vivo en México. De niño viajé acompañando a mis padres, diferentes naciones en África, en Europa. Siempre anhelé ser diplomático como mis padres. Y el año pasado, hace año y medio, el Señor me dijo: ya te das cuenta que es algo mejor ser embajador del reino. Amén. Que de una nación. Ese siempre fue mi sueño. Mi sueño era representar a Cuba en las Naciones Unidas, defender a Cuba del imperialismo yanqui. Pero gracias a Dios que hoy tengo un llamado superior. Di conmigo: yo tengo un llamado superior. Dice 2 Corintios 5 que somos embajadores, ministros de reconciliación. Es decir, que si la gente llega al cielo es porque tú vas a predicar. Di conmigo: yo voy a predicar. Yo voy a enviar gente al cielo. Y dice Lucas que si es necesario, fuérzalos a entrar. Así que a tu vecino, invítalo todos los días hasta que le hagas la vida de cuadrito, pero que venga, ¿verdad? Al vecino ese mismo que envió a sus hijos para que pidieran dulces y todo el rollo ese de Halloween, ¿verdad? A ese mismo, a tu tío, a tu papá, a tu vecino, a todo el mundo. A mí me impacta como el Señor Jesús en Juan 17 dice: Padre, yo les he dado tu nombre, tu palabra, tu gloria. He acabado la obra que me diste para hacer. En otras palabras, estaba diciendo: el propósito de esto es que todos te conozcan. A ti que eres el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo he propuesto en mi corazón, cuando llego a un lugar por primera vez, hablar de que la esencia de la vida cristiana es conocer a Dios. Como profeta puedo hablar de cosas extraordinarias, puedo hablar del reino y que es el tiempo de conquistar las naciones y que Dios tiene planes extraordinarios.
Un ejemplo, para muestra un botón, el presidente Trump no tenía ninguna posibilidad de ganar. Tenía todo el sistema financiero en contra, tenía todos los funcionarios de gobierno del sistema federal en contra, tenía los medios de comunicación en contra, todo en contra, pero había una palabra de Dios. Di conmigo, había una palabra de Dios. Dios iba a agarrar a alguien que humanamente sí es empresario, pero voy a decir esto con temor de Dios, escúchelo con temor de Dios, que no era nada del otro mundo. No era un intelectual, no era un supervisionario, no. Y Dios lo puso ahí. Y gracias a Dios, a pesar de sus torpezas, por lo cual tenemos que orar mucho por él, ¿verdad? Y a los latinos, pues no nos cae bien, porque sus declaraciones aún antes fueron torpes. Y con México, que soy mexicano de corazón, peor, dirían en Cuba. Peor, ¿no? Pero Dios lo puso. Dios lo puso. Y Dios está llevando con él una agenda extraordinaria y les invito a orar mucho por él. Asimismo, hace 2-3 años iba a venir un huracán terrible para destruir el área de México por el Pacífico. Y la iglesia entendió que si mi pueblo se humillare, aquel sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y se arrepintieren, pidieren perdón, yo iré de los cielos, perdonaré y sanaré su tierra, porque Dios es bueno, Dios se deleita en misericordia. Miren, hermanos, yo estoy aquí porque Dios es bueno. Yo he cometido muchos errores que me han llevado años llorando en la presencia de Dios. Perdóname. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es misericordioso. Por supuesto, perdemos privilegios. Cuando le fallamos a Dios, perdemos privilegios. Para que aprendamos a valorar lo que no valoramos antes. Pero Dios es bueno. Repítelo al que está dentro de ti. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Pero Dios no es tonto. Dile al que está al lado tuyo. Dios no es tonto. Así que yo anhelo, iglesia, que el temor de Dios sublime invada tu corazón. Entiendo que una de las primeras funciones de un verdadero profeta es llevar al pueblo a reencontrarse con Dios, a reenamorarse con Dios. En el Antiguo Testamento un profeta venía y decía: arrepiéntete porque te cae rayo del cielo. De muchas maneras así obraban los profetas. En el Nuevo Testamento los profetas debemos obrar de una manera diferente. Mira, arrepiéntete porque Dios es bueno. Dice Romanos 2, si no recuerdo mal, porque no sabía de qué voy a predicar y tampoco sé por dónde voy a terminar. Si no recuerdo mal, está en Romanos 2. Si usted tiene duda, haga su tarea y estudie, y si no, pregúntele al pastor. Que es su benignidad, dice la Reina Valera, lo que nos lleva al arrepentimiento. En otras palabras, es el amor de Dios lo que nos acerca a Él. Es el amor de Dios. A mí me impacta que Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras rebeliones han hecho separación entre mí y entre ustedes, hablándole Dios al pueblo. Pero he meditado en ese versículo, sobre todo en los últimos tiempos, y he meditado en Génesis, como cuando Adán y Eva pecaron, dejaron de creerle a Dios. Al otro día, Dios vino cuando Él tenía previsto a reencontrarse con ellos. Dios no dejó de venir a su cita. Y a mí eso me conmueve, iglesia. Porque ya ellos habían pecado. Y la religiosidad me dice que si ellos habían pecado, pues ya Dios no se iba a encontrar con ellos. Eso es lo que enseña muchas veces la religiosidad. Pecaste, ya Dios no quiere nada contigo. Sí, Dios sigue queriendo tener asuntos contigo. Lo que evidentemente va a tratar con tu pecado. Evidentemente va a tratar con tu corazón. Si no recuerdo mal, es en la primera carta del apóstol Juan. Dice: cuídense. No me acuerdo de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Como he dicho, no sabía de qué iba a predicar. Tenía una idea general, así que iba fluyendo. Espero que vaya fluyendo el Espíritu Santo. Usa este micrófono o este burro. En una de esas cartas dice: oren, cuídense, para que cuando Él venga no huyamos avergonzados. Así que te tengo una noticia, iglesia, así como pasó en el Génesis, ¿verdad? Que el Señor no dejó de venir al encuentro de Adán y Eva aún cuando habían pecado.
Así dice en el Nuevo Testamento. Cuando Él venga va a venir por ti y por mí. Pero si estás en pecado, tú eres o yo soy, Dios nos libre, ¿verdad?, quien se va a alejar de Él. Porque su amor es tan santo, tan puro, tan extraordinario, ¿verdad?, que la tendencia automática cuando le hemos fallado a Dios es que no es Él quien se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿verdad? Quiero decirle a los jovencitos, gracias por confiar en mí, que puedo compartirle algo a los jóvenes. Estaba en Lerdo, pegado a Torreón, hace como 10 días, y unos hermanos ministeriales, los apóstoles García, ahí en Lerdo, me dieron la oportunidad de hablar con los niños. Y yo estaba, Espíritu Santo, ¿qué les digo? Espíritu Santo, ¿qué les digo? Espíritu Santo, ¿qué les digo? Y en el momento que me dan el micrófono, el Señor trajo a mi corazón algo que quiero compartir con ustedes, los pequeños. No me acuerdo quién, pero alguien, creo que fue la pastora, habló de Ana, el compromiso de Ana en educar a los niños en el camino del Señor. Samuel, cuando fue llevado al templo, tenía la edad como ustedes, ¿verdad? Y cuando yo estaba en Lerdo y ahora tengo el mismo testimonio, quiero decirles algo. Dios quiere que ustedes aprendan a escuchar su voz. De hecho, les voy a decir lo mismo que dije en Lerdo, que Dios me dijo que le dijera. Ya el Señor está hablando con ustedes, ¿verdad? Si lo hizo con Samuel, que tenía la edad de ustedes aproximadamente, también lo está haciendo con ustedes. Ese es el testimonio que tengo en mi corazón. Pero tú me puedes decir, bueno, es que todavía yo no he escuchado a Samuel. Profeta, ¿cómo me dices? O yacer, o cubano, o yucateco. Vivo en Yucatán. ¿Por qué me dices que Dios me está hablando si no lo he escuchado? Mira, cuando Dios le habló a Samuel, él pensaba que era su maestro Elí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ya Dios te está hablando. ¿Qué te quiero decir con eso? Jovencito, jovencita. Y para ustedes también. Si eso aplica para ellos, también aplica para ustedes que son adolescentes. ¿Qué significa eso? Que ¿quién le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios? O más bien, ¿quién le enseñó a Samuel a discernir la voz de Dios? Fue su maestro. Y aún, fíjense bien, nosotros, los pastores, yo, quizás otros hermanos en la congregación que conozcan un poquito de la Escritura, sabían que Elí estaba desenfocado. Bíblicamente hablando, Elí era alguien que estaba desenfocado. Temía más o respetaba más a sus hijos que al mismo Dios que lo había puesto por sumo sacerdote, ¿verdad? Aún un maestro en la iglesia puede estar tantito desenfocado, como dirían en México, un poquito desenfocado. Aún así, como Dios es Dios, Dios va a usar a ese maestro para ayudarte a conocer la voz de Dios. Así que quiero dejarles, sobre todo los jóvenes, ya Dios les está hablando. Así que si quieren aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, déjense guiar por sus pastores, déjense guiar por sus maestros. Esa va a ser la manera correcta para empezar a discernir o a conocer que verdaderamente Dios te estaba hablando. La Biblia, jóvenes, está lleno de ejemplos de gente muy joven que fue usada por Dios. Me gustó mucho, disfruté mucho ese tiempo paciente y pausado que los pastores se tomaron para presentar a los niños. Lo disfruté, a lo mejor alguno ya se estaba cansando, porque decía, bueno, no son mis hijos, y los pastores se echaron 20 minutos, 30 minutos. Mira, es importante que así sea. Cuando Daniel llegó a Babilonia, tendría unos 14 años. Y la historia bíblica nos demuestra que Daniel, con sus 3 compañeros, propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y tenían apenas 14 años. ¿Cómo fue posible que, siendo tan jóvenes, ellos pudieran tomar una decisión con una firmeza tan extraordinaria que Dios honra? Y por eso está la manera en que Dios usó a Daniel y la manera que el libro de Daniel es que está escrito. ¿Cómo fue posible que un joven de 14 años decidiera de una manera tan extraordinaria, tan firme, tan radical, ser fiel a Dios? Evidentemente a los padres que tuvo. Evidentemente a los padres que tuvo.
Y quiero decirte algo, joven. Muchas veces nosotros los padres, yo tengo un hijo de 23, tengo un hijo de 18. A principio de este año, mi esposa y yo tenemos algunas taquerías y Dios le habló a mi esposa. Gracias a Dios por lo que tiene. Por cierto, mi esposa se llama Isla, les manda mucho cariño, besos. Aunque no los conozca, ¿verdad? Está orando para que Dios use al burro, que Dios te use. Ahí donde está en mi casa con mi hijo de 18 años. Y en enero de este año Dios nos habla, le habla a mi esposa, por lo tanto nos habla a los dos, que la taquería que más vendía se la diéramos a nuestro hijo de 23 años. El chiste es que mi hijo de 23 años es mi hijo adoptivo, no es mi hijo de sangre. Yo conocí a Cristo a los 5 años, conozco a mi esposa, Dios me dice, esa es tu esposo. Y esos dos son tus hijos. Resulta que antes de conocer a Cristo, cuando tenía 30 años, hace 14 años tenía 30 años, fue cuando conocí a Cristo, cuando el Señor tuvo misericordia y salió a mi encuentro. Antes de eso, cuando tenía entre los 23 y los 25, estuve casado en Cuba. Me casé con una abogada, fue mi primer matrimonio. Y hice las cosas tan mal que, aparte de echar a perder ese matrimonio, aparte de cometer muchos errores y muchos pecados, ¿verdad? Por eso sé que al que más se le perdona, ese más ama. Amén. Aleluya. Yo tuve 2 hijos, o no llegué a tener 2 hijos porque los asesiné, vía aborto, o a través de 2 abortos. Cuando vengo a Cristo en una ocasión, alguien me pregunta, ¿tienes hijos? Yo dije muy rápido, no tengo hijos. Y cuando llego a mi casa que estoy orando, el Señor me dice, no diga que no tienes hijos. A ver, despacito, hijo, despacito, no diga que no tienes hijos. Da realmente todo el testimonio, di que tú los mataste. Yo te perdoné, pero tú los mataste. Yo tengo empleados y a veces mis empleados, cuando estoy hablando con ellos, les digo claramente, Dios es bueno, porque conforme a la palabra de Dios yo era un asesino. Oye, pero Yacer, oye, profeta, oye, predicador, siervo de Dios, qué lindo te ves, por fe, ¿verdad? Díganlo ahí. Qué lindo te ves, qué elegante. Antes de Cristo yo era asesino. Antes de Cristo era abogado. Hay quien dice abogánster. También Dios me perdonó eso. Dios me perdonó el asesinato, Dios me perdonó ser abogado y ser bastante tranzas, aunque casi no fui de los peores, pero vamos a asumir la carga de la profesión. Me perdonó ser cubano, muchas cosas. No se te olvide lo que Dios te ha perdonado a ti. No se te olvide, iglesia, lo que Dios te ha perdonado a ti. ¿Verdad? De lo contrario empezamos a ser ingratos. Y nuestra vida de adoración, de sencillamente gratitud a Él, se va a afectar. Pero que en enero, cuando yo conocí a mi esposa, el Señor me dijo, mira, ella es tu esposa y esos son los 2 hijos que yo te voy a devolver. Los que tú mataste te voy a devolver 2 hijos, ahí están. Ellos, eso fue hace 14 años, ellos tendrían ahora la edad que tendrían tus hijos. Así que cuando yo conocí a mi esposa, no solamente me enamoré de mi esposa, me enamoró de los 2 muchachos y sobre todo del menor, que siempre anda haciendo travesuras. Lindo muchacho, 18 años. Y Dios es tan bueno, mira, para los que presentaron a los niños y para los demás padres. A veces yo me pongo a orar y digo, Señor, tengo que ir a la derecha, a la izquierda, tengo que ir a Lerdo, tengo que ir a Durango, voy o no a Texas, voy o no voy. Y a veces me cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Te digo esto porque a veces cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. A veces uno tiene tantas tonterías en el corazón que nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Te lo digo para animarte. Si yo estoy aquí siendo usado por Dios, así Dios te puede usar. Aunque hoy te cueste trabajo escuchar la voz de Dios, esfuérzate. El Espíritu Santo le dijo a Timoteo a través de su padre espiritual Pablo, acuérdate de Jesús, del linaje de David. Oye, como que ya en ese momento Timoteo era un delegado apostólico, ya ministraba, y como el Espíritu Santo le tiene que recordar a Timoteo a través de Pablo, acuérdate de Jesús, del linaje de David, si era predicador. Porque a veces podemos perder a Jesús en el templo. Di conmigo, a veces podemos perder a Jesús en el templo. ¿Qué quieres decir, Yacer? Bueno, lo que te quiero decir es que en cierto momento a José y a María se le había dado la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios.
y al Hijo del Hombre, 100% Dios, 100% hombre, y se les perdió en el templo. Hay mucha gente que está en la iglesia y Jesús se les pierde en la iglesia. Di conmigo, pero a mí no. Di conmigo, pero a mí no. Pero a mí no. Por eso la Biblia dice en Filipenses, ocupaos, Reina Valera, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad? Pero vuelvo a mi testimonio. Estoy hablando de los padres. En enero de este año, Dios le dice a mi esposa, entrégale a tu hijo mayor la taquería que más venta tienes. Y hombre, al fin, ¿verdad? Analítico y todo lo demás, le dije a mi esposa, no, eso va a afectar las cuentas. Esa taquería es la que hace que las otras 4 taquerías se mantengan en el rumbo. Pero dice Dios, dije, no, eso no fue Dios. Hombres, a veces Dios habla a través de la esposa. Aunque a ti y a mí nos cueste trabajo. Muchas veces Dios nos habla a través de la esposa. Por cierto, paréntesis para los hombres. Es un gran reto porque a veces el diablo también habla a través de la esposa. Esposa, di ouch. Habló a través de Pedro. ¿Okay? Primero Pedro dijo en 1:16, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y versículos después, ya no era el Padre hablando a través de Pedro, ya era el diablo hablando a través de Pedro. Así que, esposa, si quieres mantener la visión, y tú, varón, también, mantén tus ojos puestos en cruz, en Jesús. Hebreos 12, ¿verdad? Porque de lo contrario, puede ser que líder, anciano, diácono, le des un consejo a los pastores y que no venga de Dios. Por eso hay que tratar de ser muy prudente con el corazón, ancianos, líderes, con los consejos que das. Y mi esposa, que es una mujer sabia, dijo, no voy a discutir con el pelón. Dirían en México, en Cuba dirían con el calvo, no voy a discutir con el calvo. Y se fue directamente con nuestro padre ministerial. Y para muerte y crucifixión de mi carne, de mi vieja naturaleza, mi padre ministerial dice, sí, eso es de Dios. Y dice, porque sabía que a partir de ahí iba a empezar una prueba financiera para nosotros. Pero mi hijo mayor, después de eso el Señor me dice, pues ahora le vas a dar tu auto. Sin yo buscarlo, solo nosotros teníamos una camioneta viejita y el que era nuestro pastor, ya ahora estamos pastoreando, el que era nuestro pastor me dijo, ¿quieres cambiar mi auto por tu camioneta? Porque me conviene más la camioneta. Y cuando vi que era un Mercedes dije, gloria a Dios. Pues ese que era mi auto de infancia anhelado, el Señor me dijo, pues ahora se lo vas a dar a tu hijo. Y diríamos en lenguaje cubano, el manganzón de pronto tiene taquería y tiene auto. Di conmigo, Dios es bueno. Y por cierto, aclaro algo. ¿Por qué fue así con mi hijo? Porque aquí se habló de los hijos y excelente todo lo que se enseñó. Que a los hijos no se les pueda todo suave, que no se les pueda, ¿verdad? Que hay que enseñarlos a trabajar, que hay que enseñarlos a ser íntegros, que hay que enseñarlos a ser forzados. Todo eso es excelente. Estoy solamente dando un testimonio porque en mi caso fue diferente, porque no era mi hijo de sangre. Y como yo tengo la responsabilidad delante de Dios de modelarle a Cristo a ese hijo adoptivo, para que pudiera haber un vínculo afectivo entre él y yo, Dios tenía que hacer algo extraordinario. Di conmigo, a veces Dios hace un milagro. Y el mayor propósito, di conmigo, y el mayor propósito es que yo entienda que Él me ama. Eso tuve que hacer. Y ahí crucificar mi carne y darle mi auto a mi hijo. Qué bueno que no era un auto nuevo. Tenía 10 añitos, ¿verdad? Pero la carga emocional que tiene el auto. Pero todo para que él entendiera que yo lo amo. A partir de ahí su relación conmigo ahora sí ha sido de hijo-papá. Porque hasta ese momento él no me veía como papá. No es porque yo lo necesite. No es porque yo lo necesite. El que lo necesita es él. Te digo a ti, iglesia, los pastores no te necesitan a ti, tú los necesitas a ellos. Di conmigo, ouch. Tú los necesitas a ellos. Cuando tú no estabas aquí, ya ellos eran siervos de Dios.
Cuando tú no estabas aquí, ya Dios los llamó al ministerio. Tú los necesitas a ellos, no al revés. Por eso te decía que a veces los padres somos como esos cohetes que envían al espacio y somos esos motores que en determinado momento se sueltan de la nave sigue y los cohetes bajan. Y los motores bajan. Y los hijos siguen el camino y uno baja y va en retroceso. Pero quiero decirte, jóvenes, vas a llegar donde vas a llegar porque Dios te va a llevar, pero nunca te olvides de tus padres. Porque ellos fueron ese motor que te llevaron hasta cierto punto, hasta donde Dios quiso, para que tú continúes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, di conmigo, multigeneracional. La visión que Dios le dio a Abraham tuvo que seguir con Isaac, con Jacob o Israel o Jesús, por los 12 patriarcas, y continúa con nosotros. Di conmigo, continúa con nosotros. El sueño de Dios que empezó con Abraham continúa con nosotros. Dios es fiel. Por eso los hebreos decían, de generación a generación tú has sido fiel. De generación a generación tú has sido fiel. ¿Qué tiempo queda, pastores? No quiero pasar. Más o menos, ¿qué tiempo queda? Son las 1:13. Ok, 17 minutos entonces. Me estoy dando por aquí, 1:13. 17 minutos. Pero quizás tú no tuviste un buen padre natural. Quizás tú no tuviste un buen padre natural. Quizás hoy eres grande, tienes 60 años, 70, 40. No tuviste un buen padre y Dios te dio el regalo de darte pastores. Son tus padres. Son tus padres. Es un regalo tener padres espirituales conforme al corazón de Dios. Y ese es el testimonio que tengo en mi corazón de los pastores. Son pastores conforme al corazón de Dios. Miren, en muchos lugares no hay pastores conforme al corazón de Dios. Es triste decir. Por la gracia de Dios, he viajado en el continente los últimos 2 años acompañando a un equipo de apóstoles, profetas. Y Dios me ha dicho muy claro, vas con ellos, pero no te compares. Ellos son padres, tú eres hijo. Es decir que, aunque viajo el continente, acompañándolo en esa labor ministerial, yo voy como un hijo. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Carga maletas. ¿Qué más? Si tuviera que, bueno, cuando llegaba a la congregación, aún cuando he sido ungido como profeta continental, lavaba baños. Lo que tenga que hacer. A mí me impresiona la vida de Josué. Cuando el pueblo de Israel estaba en su fiesta y pachanga, Josué dijo, yo me voy con Moisés. Y la historia bíblica te demuestra que Moisés fue una vez al monte y subió a la presencia, bajó y después volvió a subir. Las 2 veces Josué fue con Moisés. No solo uno, las 2 veces. Aunque Josué ya sabía que si la primera vez se demoró 40 días, Moisés se podía volver a demorar. A ver, piensa, ¿por qué Dios bendijo tanto a Josué? ¿Por qué a Dios le agradó tanto a Josué? Cuando Moisés subía a la presencia de Dios, primero los 40 días, después los 80 días, ¿dónde estaba Josué? A los pies del monte. ¿Qué hay a los pies de un monte? Mosquitos, alacranes, serpientes, bichos. De noche todo suena feo en el monte. Pero Josué prefería, aunque a él no le tocaba llegar a ese nivel de la gloria de Dios, Josué prefería estar matando escorpiones, serpientes, bichos en el medio del monte y no estar en la fiesta y la pachanga. Iglesia, tú tienes una decisión que tomar. Porque esta nación es una nación muy bendecida. Pero Proverbios 1 dice que la prosperidad le hace mal al necio. Así que jóvenes, ustedes tienen una decisión que tomar. ¿Van a ser sabios y prudentes o van a ser necios? Niños, ustedes tienen una decisión que tomar. ¿Van a ser sabios y prudentes o van a ser necios?
Porque esta es una nación muy bendecida. Esta es una nación que en sus principios hubo gente cristiana, llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de buen testimonio, como un Thomas Jefferson, como un Abraham Lincoln, etc., que pusieron fundamentos legales en esta nación que hacen lo que hoy es esta nación. En esta nación se ha cumplido Deuteronomio 8. Cuídate cuando yo te haya prosperado, que te olvides de mí. En resumen, lo que dice Deuteronomio 8. Cuídate cuando ya tengas casas, ganado, riquezas, y se te olvide que eso es a fin de, primero, de confirmar el pacto que yo tengo con los padres. Quizás tu papá biológico, si eres sobre todo persona grande, no fue fiel contigo, no hizo lo que tenía que hacer como papá. Hoy tienes pastores. Quiero decirte, tú vas a ser bendecido y has sido bendecido y serás bendecido por causa de los pastores. ¿Por qué? Yacero, profeta o cubano, o como me quieras llamar, estoy para servirte. Porque lo dice Deuteronomio 8. Yo soy quien te doy el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar el pacto que he hecho con tus padres. Si tú a ellos lo ves como padre espiritual, que es lo que te aconsejo, ¿verdad? Tú recibes bendición por causa de esa fidelidad a Dios a través de él. Es como el diezmo, ¿verdad? Cómo Dios muestra tu fidelidad a través de ellos. Yo he estado hablando en estos días con algunas personas y les he dicho, no se trata de cobertura, se trata de paternidad. No se trata de cobertura. El traje, si tengo calor, me lo quito, si tengo frío, me lo pongo. Si no quiero venir vestido de azul y quiero venir vestido de otro color, me lo cambio. Eso es cobertura. Es ponerse un traje, una sombrilla. Pero el diseño bíblico no es ese. Pablo le dice a los corintios, unos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, otros de Cristo. Si unos dicen que tienen a Pablo de padre espiritual, otros a Cefas, otros a Apolo, otros no necesitan padre espiritual. Y Pablo lo primero que les aclara, Cristo es el fundamento, pero 3 capítulos después, en el capítulo 4 le dice, ustedes pueden tener muchos sayos, muchos tutores, pero yo los engendré en el Evangelio. Y a partir de ahí empieza a poner todo en orden. Los trata como un padre espiritual. Los Gálatas, que él había fundado, Dios había usado la vida de Pablo para fundar esa iglesia. Después vienen gente de Jerusalén con mezcolanza de ambos pactos, tratando de guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y echaron a perder el trabajo que el Espíritu Santo había empezado con el apóstol Pablo. Paréntesis, cuidado iglesia lo que escuchas por internet. No vaya a ser que lo que escuchas por internet sea una palabra que venga echada a perder y te provoque vómitos, te provoque diarreas, espiritualmente hablando. Y después ya no honres a tus pastores como lo honrabas antes porque algo te hizo mal. Miren, mi hijo va a la universidad y ahí se va a encontrar con maestros que saben más de finanzas que yo, que es lo que él está estudiando. Pero a él no se le ocurre, mi hijo 18 años, que es mi hijo tío, pero sabe que soy su papá. A él no se le ocurre decir, bueno, es que el maestro sabe más, ahora el maestro este me gusta y ahora este es mi papá. ¿Verdad que sería ilógico? Pero hay mucha gente en la iglesia que en vez de oveja es cabrito y va a un evento y le cae bien el predicador y dice, no, ahora quiero que este sea mi padre espiritual, y aún entre los ministros. El que te tocó, chulo, el que te tocó. Mi esposa, cuando Dios a veces la quiere regañar, sí, Señor, regáñala. A veces cuando Dios quiere regañar a mi esposa o quiere hablarle al corazón con palabras de amor, dice, hijita, ¿me amas? Perdona a tu esposo. Estoy hablando de hechos reales hace sobre todo unos años. Hijita, ¿me amas? Sí, papá, yo te amo. Regresa al cuarto. Hijita, ¿me amas? Sí, papá, yo te amo. Ve y pídele perdón a tu esposo. Hechos reales. Por ejemplo, en varias ocasiones le pasó eso. Y el rostro que veía mi esposa en el sueño es el de nuestro padre espiritual, el apóstol Byron Wells. Por eso a los Gálatas Pablo les dice, estúpidos,
Necios son sinónimos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Después de haberle yo presentado la palabra como debe ser, el evangelio como debe ser. Después que los regaña bien duro, en el capítulo 4 de Gálatas le vuelve a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es la función de un padre? Los que son adultos, ¿cuál es la función de un padre? Ser colaboradores del Espíritu Santo para que Cristo sea formado en tus hijos. Si esa es tu misión, papá, mamá, joven, adulto, que Cristo sea formado en el corazón de tus hijos, o usted jovencito, el propósito es que Cristo sea formado en su corazón. Tienen que obedecer, porque un verdadero padre no va a consentir tu pecado. Un verdadero padre no va a consentir tus malas crianzas. Un verdadero padre no va a consentir tus caprichos. Así que, iglesia, cuando los pastores te regañen, tienes dos opciones: o endureces tu corazón o pides perdón, y mientras más rápido mejor. El jueves yo estaba en cierto lugar y en el momento inoportuno hice un chiste que no tenía que hacer. Rápido pedí perdón. A mí Dios me dijo hace años: todos se equivocan, hijos, todos se equivocan, pero no todos se arrepienten. No todos se arrepienten. Así que por eso yo te digo, iglesia, obedece a tus padres espirituales. Por eso yo te digo, iglesia, esta nación es muy bendecida, pero desafortunadamente en esta nación mucha gente se ha alejado de Dios. Y mira, cuando nos alejamos de Dios pagamos las consecuencias. Adultos, jóvenes, tienes una decisión que tomar. ¿Vas a ser un necio en quien se cumpla Proverbios 1, que la prosperidad le hará daño al necio, o vas a ser el sabio? Como dice el Salmo 1, como el árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y todo lo que hace prospera. Tienes que tomar una decisión cada día. Tú y yo tenemos que tomar una decisión cada día. Quiero terminar en estos 6 minutos que me quedan con lo siguiente. Yo he propuesto en mi corazón, cuando llego a una congregación por primera vez, hablar de lo que creo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Que verdaderamente conozcas a Cristo. O como diría el apóstol Pablo, o más bien siendo conocidos por Él. ¿Qué quiero decir? Yo le puedo preguntar a cualquier joven: ¿cómo se llama el presidente de este país? Ok. ¿Alguien me puede decir el nombre del presidente de México? ¿O del que está o del que empieza? ¿Cómo se llama? López Obrador, el que empieza. Ok. ¿Tú has estado en casa de Trump? ¿Él ha estado en tu casa? ¿Tú conoces a López Obrador? ¿Has estado en su casa? Entonces ustedes lo conocen, pero él no lo conoce a ustedes. En la iglesia hay mucha gente que conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo, y Cristo no lo conoce. La iglesia de los Corintios es la iglesia posiblemente donde vemos una mayor manifestación de dones. Precisamente habían tantos dones que el Espíritu Santo tiene que usar al apóstol Pablo para poner orden. En 1 Corintios 12 dice que hay 9 dones del Espíritu Santo, que están los ministerios de Cristo, conforme a Efesios 4, que están las operaciones del Padre, conforme a Romanos 12. Les tiene que aclarar que más importante que los dones es el amor, 1 Corintios 13. Les tiene que aclarar la importancia de los dones de las lenguas y de la profecía, 1 Corintios 14. Pero al final dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero al final les dice: algunos de ustedes no conocen a Cristo, para vergüenza vuestra lo digo. Hace unos años, por eso yo amo tanto a mi esposa y le doy gracias a Dios por su vida. Éramos novios y un día me llama mi esposa en la madrugada
Y me dice, el Señor se me apareció en sueños y me habló de ti. Y me di cuenta por el tono de la voz que el tema era muy serio. Le dije, ahora voy para allá. Llegué a casa de mi esposa y le dije, dime qué te dijo, dime qué te dijo, dime qué te dijo. Me dice, mira, me dijo, yo soy el Mesías y quiero que le hagas una pregunta y hacer. Le dice el Señor a mi esposo, yo soy el Mesías y quiero que le hagas una pregunta y hacer. Pregúntale si me conoce. Cuando ella me dijo eso, yo te juro, bueno, no dice que se debe jurar, yo te aseguro que yo temblé, porque me di cuenta que la pregunta era la pregunta más importante que uno puede tener en la vida cristiana. Y yo le dije, no, yo creo que todavía no lo conozco. Le dice mi esposa, respondiste bien, porque él me dijo que si tú decías que lo conocías, que yo te dijera que todavía no lo conoces, pero ten paz, lo vas a conocer. Tuve una visión donde vi que tú predicabas y era él a través de ti, lo vas a conocer. Lo más tremendo es que en ese momento escucho que el Señor me habla. Mientras mi esposa me está contando todo esto, yo escucho que el Señor me habla. Y el Señor me dice, perdonen si me da un poquito la espalda, lo que quiero es acercarme más. El Señor me dice, ¿quieres que te confirme que fui yo quien hablé con ella? Y ahí en mi mente estoy hablando con el Señor. Jovencitos, a veces tú tienes pensamientos que no son tuyos, que son del Señor. ¿Me tienen acá? A ver. A veces tú tienes pensamientos que no son tuyos, son del Señor. Tienes que aprender a conocerlo. También puedes tener pensamientos que no son tuyos, son del diablo. Así que tienes que aprender a conocer cuáles son los tuyos, cuáles son los de Dios y cuáles son los del diablo. Si es para algo bueno y para amar a Dios, es de Dios. Si es para hacer algo malo que sabes que no le agrada a Dios ni a papá, pues ya sabes, ni tuyo ni es del enemigo. Pero el Señor me dice, ¿quieres que te permita entender que fui yo quien le habló a tu esposa? Y yes, of course, por supuesto. Y Dios me dice, pregúntale a tu esposa si ella sabe lo que significa la palabra Mesías. Mi esposa no conoce tantos versículos como yo, pero le doy gracias a Dios que mi esposa conoce la voz de Dios como yo quisiera conocerla. Pero en ese momento el Señor me estaba hablando. El mismo Señor que decía que yo no lo conocía, me estaba hablando. Y le pregunto yo a mi esposa, amor, ¿tú sabes qué significa la palabra Mesías? Y ella me dice, yo no sé lo que significa la palabra Mesías, pero yo sé que era el Señor el que estaba hablando conmigo. Y yo, no más. La palabra Mesías es sencillamente el término que en español es ungido, que en griego es Cristo. Mesías es en el hebreo, Cristo es en el griego, ungido es en el español. Y el Señor me dijo, ¿ves? Ella no sabía, cuando yo le estaba diciendo que yo era el Mesías, ella no sabía que era yo. Perdón, ¿qué significado tenía ese nombre? Ella sabía que era yo, no sabía qué significaba. Ahí yo tuve la confirmación de que esa visión que me dio mi esposa, esa advertencia que me dio mi esposa para que cuide mi vida espiritual, fue Él. Pero lo tremendo es que yo escuchaba la voz de Dios y aún así Dios decía que todavía no lo conocía. Así que quiero dejarte con esta advertencia, iglesia. 1:30. A lo mejor tú puedes profetizar y el Señor decir, todavía no me conoces. ¿Por qué te digo esto? Porque Mateo 7:21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Yo le diré, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Pero en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y convertimos a los caníbales en vegetarianos y todas las señales que tú quieras. Y el Señor te diga, no te conocí. Así que quiero dejarte, he hablado un poquito de muchas cosas, pero quiero dejarte sobre todo con esa. Una invitación a que cuides tu vida espiritual. No sé si algún día Dios me vuelva a traer. Pero por lo menos yo quiero tener la paz delante del Espíritu Santo y delante del Rey de Gloria, que te dije lo que yo entiendo que es la esencia del Evangelio. Este negocio se trata de conocer a Dios y ser conocido por Él. Ponte de pie. Espíritu Santo, gracias por esta hermosa iglesia, por este hermoso ministerio.